Listo. Entonces, como mencionaba, de lo que se va a encargar el sistema venoso es de recolectar básicamente todas las sustancias de desecho, principalmente el CO2, así como otros metabolitos. Algo importante de las venas, hablando y más importante en miembro inferior, o sea, en toda la parte de la pierna, es que las venitas se van a regir mucho por la acción de los músculos. Las venas, a diferencia de las arterias que ahorita vamos a ver, tienen unas válvulas dentro de ellas que se van a abrir y cerrar para evitar que la sangre se regrese, porque las venas lo que hacen es regresar la sangre al corazón para que se vuelva a oxigenar y vuelva a ir a a los tejidos y nutrirlos. ¿Vale? Entonces, gran parte de ese retorno venoso, pues, esa regresión sanguínea, lo va a dar la contracción muscular. Cuando los músculos se contraen, lo que hacen es apretar justamente las venas y mejorar que regrese la sangre al corazón. Entonces, esto es bien importante saberlo porque ahorita que estemos viendo la patología de pies cansados, vamos a ver que gran parte de eso se da por un déficit venoso, porque justamente el epitelio y las válvulas de las venas ya no se cierran correctamente, así que la sangre empieza a regresarse y se empieza a estancar. Y eso hace que todos los metabolitos, o sea, todo el desecho que tiene que drenarse, no se haga correctamente. Y empezamos a transitar ya con la sintomatología de cansancio, de dolor y demás cosas. ¿Vale? Y por otro lado tenemos las arterias. El sistema arterial, que tenemos un sistema arterial dorsal y plantar al igual que las venas, va a ser mucho más profundo y a diferencia de las venas, va a llevar sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes. La sangre arterial va a estar regida, el flujo arterial, perdón, va a estar regido por el bombeo cardíaco, por la fuerza del corazón. Esto es por eso que nosotros, o es mucho más frecuente que nosotros encontremos un problema vascular venoso que arterial, porque cuando nosotros tenemos un problema arterial, está asociado principalmente a problemas cardíacos. Un problema venoso no está asociado directamente a un problema del corazón. Puede provocar un problema cardíaco a la larga, sí, pero un problema venoso puede darse de forma periférica mucho más frecuente que un problema arterial. Un problema arterial es mucho más riesgoso que un problema venoso, porque la sangre arterial, como lleva oxígeno, si hay déficit en el flujo arterial, entonces empieza a haber pérdida de oxígeno, pérdida de nutrientes y el tejido empieza a sufrir. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros dividimos básicamente el sistema vascular, no nada más en el pie, sino que en el cuerpo en general. Pero hablando puramente de miembro inferior, el miembro inferior eh, sufre de muchas patologías vasculares debido a que el corazón tiene que bombear muy fuerte para regresar la sangre que va desde abajo hasta arriba. Entonces, nosotros nos tenemos que ayudar de técnicas especiales para ayudar y mejorar el retorno principalmente venoso, que es donde tenemos más problemas. ¿Ok? Y ahora sí entramos al tema del síndrome de las piernas cansadas. Entonces, el síndrome de las piernas cansadas es un síndrome eh, de evolución prolongada que transita con cuadros de dolor y agotamiento generalizado que afecta todo el segmento o partes del segmento de miembro inferior. Puede ser toda la pierna o puede ser nada más zonas como pie y tobillo, ¿vale? Que está causado por un déficit vascular periférico, o sea, hay una mala irrigación, hay una mal, hay un mal, perdón, retorno venoso principalmente. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en esta patología casi siempre es la sensación de pesadez y la sensación de agotamiento. Podemos encontrar otros síntomas como dolor generalizado, dolor opresivo, como un dolor, como sintiera, la gente siente que la están apretando, ¿vale? Puede transitarlo o no. También podemos tener sensación de ardor o parestesias, que son las famosas hormiguitas que podemos sentir. También hinchazón o edema, que es estancamiento de líquidos, cuando la gente se le empiezan a inflamar los pies, se le empiezan a hinchar. Y otro tipo de problemas vasculares ya un poquito más serios, como las angiotelectasias, que ya serían las varices, ¿vale? Que también las varices tienen grados de evolución. También podemos tener otro tipo de trastornos de sensibilidad, como sensaciones de frío y demás, ¿vale? Todos estos síntomas van a estar ocasionados porque hay un déficit
vascular. Principalmente hay un déficit en la regresión de la sangre venosa, aunque también puede ser arterial. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener este tipo de síndrome? Vamos a tener factores modificables y no modificables. En los factores modificables, o sea, aquellos en los cuales nosotros podemos intervenir, vamos a encontrar que los principales son el sedentarismo y el sobrepeso. Gracias a esto, lo que pasa es que se empiezan a estancar depósitos de grasa dentro de los vasos sanguíneos y esto empieza a ensancharlos y empieza también a reducir el espacio por donde pasa la sangre. Así que el corazón tiene que bombear con mucho más fuerza y esto aumentado con el sedentarismo y la inactividad muscular lo que hace es dificultar más la regresión de la sangre y eso empieza a estancarse, ¿vale? Empieza a producir el encharcamiento de toda la sustancia, todos los fluidos sanguíneos, ¿vale? También otro tipo de cosas como las prendas y el calzado, principalmente el calzado y prendas apretadas, medias, pantalones, calcetines y zapatos muy apretados, lo que hacen es apretujar, o sea, ay, se me fue la palabra. Bueno, así apretar demasiado eh, todo el miembro y lo que hace pues es evitar que pase la sangre y empezamos a tener también problemas vasculares. Y también puede ser por déficits posturales, por ejemplo, personas que tienen algunas desviaciones o deformidades en pie, personas que tienen pie cabo, por ejemplo, pueden tener alguna obstrucción en el paso de algún vasito sanguíneo, lo cual les puede provocar una disminución del flujo sanguíneo. Esto ya tendría que verse con otros estudios, como una angiografía y demás, ¿vale? Y tenemos otros factores que ahí sí no vamos a poder modificar porque ya tienen que ver con cuestiones genéticas, como la raza, ¿vale? Personas de raza negra son más predisponentes a este tipo de afecciones que personas de raza blanca. La edad, entre más elevada la edad, lo que empieza a pasar es que los vasos sanguíneos se hacen más frágiles, así que le cuestan más trabajo regresar toda la sangre. Sexo, las mujeres tienden a tener más prevalencia que los hombres debido por factores genéticos, usualmente 4 veces más que lo que tienen los hombres, y la genética. También el déficit vascular que produce el síndrome de piernas cansadas y por ende pies cansados, también tiene que ver mucho con factores genéticos. Si mis padres o mis abuelos tuvieron, no sé, varices o tuvieron un déficit vascular a más temprana edad, es mucho más fácil que yo lo tenga si yo no tengo los cuidados necesarios, como modificando los factores de riesgo que sí puedo cambiar. Entonces, el tratamiento que se da para este tipo de síndrome se basa en 4 estadios. El primero y el más importante que entra en todos los demás es el tratamiento preventivo, o sea, las medidas que nosotros tomamos antes de que aparezca la enfermedad. Estas medidas, ojo, las vamos a implementar en todos los demás estadios, no nada más en este. Tenemos otros tratamientos que vienen después del preventivo, o sea, una vez que ya tenemos el síndrome, que sería el tratamiento rehabilitatorio o conservador para mejorar la sintomatología, que se aúna casi siempre con el tratamiento farmacológico y ya en últimas instancias sería el tratamiento quirúrgico, o sea, la cirugía. Entonces, una de las pautas más importantes en tratar este tipo de cosas es modificar los factores de riesgo, ¿vale? Todos los que ya veíamos que sí podemos cambiar, principalmente hábitos alimenticios, grado de actividad física, ¿vale? Perdón, hidratación correcta y usar el calzado y las prendas adecuadas. Hay personas a las que les encanta usar el calzado apretado. Esto puede provocar déficits vasculares, así como otras cosas como desviaciones articulares, malformaciones, retracciones ligamentosas a la larga. Así que es muy importante que nosotros concienticemos al paciente, a la persona que estamos tratando, si nosotros vemos que tiene alguno de estos factores de riesgo. ¿Vale? Y lo podemos referir con otro especialista, como un nutriólogo, algún traumatólogo, un fisioterapeuta, para que se encargue de otras cositas que a lo mejor nosotros no. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de cosas, como medidas de higiene venosa. ¿A esto que se refiere? Principalmente a ejercicios específicos para mejorar la circulación, que estos ejercicios ya son ejercicios de baja intensidad,
que lo que hacen es activar la musculatura de forma muy lenta y muy continua para mejorar el retorno venoso. Y las revisiones médicas constantes. O sea que una persona que tiene muchos factores de riesgo, principalmente mujeres de la tercera edad, con sobrepeso o con alguna cuestión como artritis, cardiopatías, diabetes, tienen que ir al médico de forma constante a revisarse principalmente los pies para ver que todo está en orden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos este síndrome? Aquí se optan mucho por los tratamientos farmacológicos. Ojo aquí, los tratamientos farmacológicos se van a dividir en tratamientos alopáticos y homeopáticos, o sea, medicamentos que son de farmacia y medicamentos que son más naturales. Ambos están avalados y ambos tienen muy buena efectividad, pero ¿qué va a pasar o cuál vamos a optar para uno y otro? Dependiendo la gravedad, la evolución y el estado del paciente. Si bien un paciente que tiene la sintomatología, que le duelen los pies, que se siente cansado, que siente las piernas pesadas, que tiene estancamiento venoso, tiene edema, se le hinchan los pies por la tarde, entonces nosotros le podemos recomendar la toma de un fármaco, sí, siempre bajo receta médica, porque muchos de estos fármacos tienen efectos secundarios principalmente a nivel cardíaco y a nivel hepático. Entonces, personas fumadoras, personas alcohólicas, personas de la tercera edad, personas hipertensas, personas diabéticas, personas con algún trastorno en el hígado, trastornos renales, tenemos que tener muchísimo cuidado al recetarles esto. Entonces, ¿qué recomiendo siempre? Mandarlos con el médico para que los revise y para que él o ella ya les dé la receta que deben de tomar, ¿vale? Porque en el mercado podemos encontrar muchísimas cosas principalmente para varices, ¿vale? Principalmente medicamentos homeopáticos, como medicamentos con centella asiática o castaña de la India, todo ese tipo de cosas, que son muy buenos, pero debido a que también no son muy puros y ya tienen un proceso de manufactura y mucha gente no sabe la dosificación de tomarla, cómo tomarlos, puede abusar de ellos y les puede provocar un daño más que un beneficio, ¿vale? Y tenemos otro tipo de medicamentos que ya son los alopáticos, que ya tienen que ir bajo prescripción médica a fuerza, porque casi siempre los medicamentos alopáticos tienen riesgo de sobredosis y tienen efectos secundarios más graves. ¿Ok? Después de esto, siempre el tratamiento farmacológico se coadyuva o se junta con el tratamiento conservatorio que se basa principalmente en medidas de higiene venosa, que son los ejercicios que mencionaba antes, y medidas ortésicas, que son medidas compresivas como las medias compresivas, como estas que podemos ver acá, ¿vale? Y ya podemos tener de varias longitudes, dependiendo del segmento que nosotros queremos tratar. Tenemos medias solamente para pie y tobillo, tenemos medias para todo el segmento de pantorrilla, hasta todas que abarcan todo el miembro inferior. Y esto siempre se recomienda que se junte con los ejercicios de higiene venosa, por todo lo que veíamos antes de mejorar la función muscular. Estos ejercicios son muy sencillos, se les recomienda a los pacientes que los hagan en casa de 2 a 3 veces al día, de preferencia con el estómago vacío, y son unos protocolos de ejercicios que desarrolló un doctor que se llama Burger Allen, y así se les dice a estos ejercicios, ejercicios de Burger Allen. Los pueden buscar en internet y les van a salir, pero si no, aquí les dejo una imagen que ustedes pueden revisar y les pueden explicar a su paciente, ¿vale? Estos ejercicios se dan en fases, se pone el paciente primero acostado y se pide que dé movilizaciones se pone el paciente acostado con los pies elevados a 45, 30 grados más o menos, no mucho, por encima del nivel del corazón, y se les pide que hagan movimientos muy suaves de pies, flexión, extensión, inversión y aversión. Y si puede, el paciente puede hacer otros ejercicios de miembro inferior como flexión de rodilla, extensión de rodilla. Después se le pide al paciente que se siente y que haga los mismos movimientos de pies y después se pide que se vuelva a acostar y realice la misma secuencia. Todas estas secuencias se realizan 2 veces y cada movimiento se hacen en series de 2 a 3 repeticiones de 10 a 12 aproximadamente, dependiendo de la edad del paciente, la gravedad y otros factores.
¿vale? Entonces, estos son los protocolos más usados. ¿Qué otras cosas le podemos decir? Pues que haga actividad física. Obviamente bajo prescripción médica, checando sistema vascular, sistema cardíaco, respiratorio y demás, ¿vale? No le vas a poner una bolita que se ponga a correr y a la mera hora se le dio un infarto, se sincope, ¿verdad? Nada más porque tiene varices. Entonces, todo hay que hacerlo con cuidado, pero estos ejercicios son muy nobles, son muy fáciles de aprender y muy fáciles de aplicar y se los podemos recomendar a nuestros pacientes. Solo hay que tener mucho cuidado en personas cardiópatas, sobre todo, personas con problemas de corazón, porque y personas hipertensas, porque cuando nosotros aumentamos el retorno venoso, que esto es lo que hacen estos ejercicios, la sangre llega de sopetón al corazón, así que si el paciente no está muy adaptado para eso, puede sentir malestar, ¿vale? Nada más hay que tener cuidado con eso. Y después tenemos el tratamiento masoterapéutico, que entra dentro del tratamiento conservador, ¿vale? Entonces, la masoterapia, que sería el masaje terapéutico, es una herramienta muy útil y muy requerida para este tipo de patologías. Si ustedes se meten a YouTube, a Internet, van a encontrar muchísimos videos sobre masaje de piernas cansadas. ¿Qué es lo mejor? Siempre hacerlo evaluando al paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar sistema vascular, evaluar sistema sensitivo y evaluar calidad de la piel. Y ya con eso podemos darle el tipo de masaje adecuado para esto. El masaje que más se recomienda es un masaje superficial y siempre de forma ascendente, siempre para arriba, ¿vale? Y lo podemos combinar con movimientos o elevando las piernas. Entonces, el masaje es una herramienta muy útil porque nos va a mejorar el retorno venoso, nos va a disminuir el dolor, nos va a evitar no evitar, sino alentar la evolución de la enfermedad, porque cuando ya tenemos un trastorno, pues es muy fácil que evolucione. Así que esto lo puede retardar y más si el paciente pues tiene todas las medidas preventivas para ello. ¿Vale? Y también lo que hace es mejorar el ánimo. El paciente, una vez cuando nosotros lo estamos masajeando, estamos teniendo contacto con él, estamos estimulando receptores, estamos mejorando la liberación de endorfinas, mejorando todo el drenaje de secreciones halógenas, todos los metabolitos de desecho celular, y eso hace que el paciente se sienta bien, ¿vale? Y eso pues ya en sí es una ganancia. Y por último, ¿qué pasa cuando todos estos tratamientos no sirven o el paciente no hizo caso o ya dejó pasar mucho tiempo antes de tratarse? Pues ya tenemos que optar por otras medidas más drásticas, que serán el tratamiento quirúrgico. Que este tipo de tratamiento es bueno, sí, pero siempre se tiene que hacer como última instancia. Ya cuando el paciente probó todo o ya cuando está en las últimas y de plano ya no puede sacarse el problema. Este tipo de tratamiento hay diferentes abordajes, tenemos abordajes muy poco invasivos que se da como lo tenemos en la imagen, que se da o se basa en inyecciones de sustancias, principalmente para cauterizar el vaso, o sea, para mejorar las paredes del vasito sanguíneo, mejorar la textura o literalmente para quemarlo y carcomerlo y que ya no nos esté causando ningún problema. Todo dependiendo de también el grado de la varice, del grado de déficit vascular. Y ya por otro lado, ya cuando tenemos una varice muy, muy grande, muy tortuosa, optamos por un tratamiento más invasivo, que sería una safectomía, una flebotomía, que es cuando se resecciona todo el vasito sanguíneo. ¿Vale? Entonces, siempre estos tratamientos, digo, esto ya no nos toca a nosotros, les toca al especialista vascular, que sería el angiólogo, pero siempre cuando un paciente viene a nosotros y tiene mucho dolor y le vemos una varice muy tortuosa, un déficit vascular muy grande, pues siempre mejor hay que referirlo a un especialista. Y se le tiene que explicar, o nosotros tenemos que saber más bien, evaluar el riesgo-beneficio. No le va bien a todos los pacientes con estas operaciones, porque estas operaciones pueden ser muy traumáticas y a veces las cicatrices que les quedan les pueden causar más daño, ¿vale? Siempre es viendo el riesgo-beneficio según el estado del paciente. Es por eso que es el último recurso, lo último que se opta. Y una vez que el paciente se hace este tipo de operación o el procedimiento invasivo, se tienen que tomar las medidas preventivas, todo lo de recomendaciones de mejorar los hábitos de vida, mejorar actividad física, mejorar hábitos de nutrición, usar calzado adecuado, no usar prendas muy apretadas, ver al médico constantemente y demás. ¿Ok? Y usualmente a este tipo de pacientes se les da fármacos de por vida, así que también tienen que checarse mucho el hígado, el riñón, el corazón, ¿vale? Entonces, en resumen,
Esto es un trastorno que nosotros vamos a ver muy seguido, ¿vale? Aquí estamos hablando, recordemos, del síndrome de piernas cansadas, así se le da el nombre clínico. Y el síndrome de piernas cansadas transcurre con pies cansados. Eso es secundario a un déficit vascular principalmente venoso. Entonces, siempre tenemos que evaluar al paciente más cuando tiene alguno de estos signos. Dolor, ardor, comezón, hormigueo, estancamiento venoso, edema, hinchazón, ¿vale? Porque con base a esa evaluación nosotros vamos a saber si es sano y si es prudente nosotros tratarlos. ¿Ok? Muy bien, chicos, chicas, esto sería todo por la clase de hoy. Espero se haya quedado bastante claro. Si no, por favor, estamos en contacto en la plataforma. Cualquier duda, pregunta, ahí estoy con toda disponibilidad, ¿vale? Nos vemos para la próxima clase. Les mando un saludo enorme, que estén muy bien.